Buenos días. Le doy la bienvenida a la clase de hoy. Última semanita de clase, nos queda la del día viernes y el reforzamiento después de esta, que va a ser un taller de Excel. Ya, como les decía, antes de iniciar la clase, le explicaba que estas secciones son más que nada para ir aclarando la consigna de aprendizaje. Por lo tanto, vamos a recordar la clase número 5 y número 6 de la semana anterior, para que veamos de qué se trata todo esto y vamos aclarando dudas. Se supone que ustedes iban a traer algunas dudas ya escritas, ¿cierto? Para poder ir aclarando. Ahora, si no es así, bueno, a lo mejor van a ir surgiendo dudas en esta clase, ¿ya? Vamos a, como les decía, vamos a compartir la pantalla sobre las clases anteriores de la quinta. Vamos, vamos a indicar el inicio de... Hay gente que está en espera, la vamos a admitir. Ya. Como les decía, vamos a compartir las clases el inicio de las clases número 5 y número 6 de la semana pasada, ¿cierto? Para recordar algunas cosas que hemos ido viendo, ¿cierto? Ya, la consigna de aprendizaje tiene dos partes, ¿cierto? Legislación laboral, ¿cierto? Y, por supuesto, tiene remuneraciones y un poco de emprendimiento en el sentido de que vemos empresas y todo eso, ¿ya? Pero en general nos estamos basando el fuerte, ¿cierto? En la parte de administración, en lo que es legislación y recursos humanos. Sería el fuerte de su especialidad, ¿cierto? Ya, primero recordar qué es lo que dice nuestro Código del Trabajo respecto a lo que es un contrato de trabajo. Lo mencionamos, ¿cierto? Que el artículo número 7 del Código del Trabajo dice que un contrato individual, dice, es una convención por el cual el trabajador se obliga recíprocamente, ¿ya? Aquí hay dos partes, ¿cierto? Que tiene que ver con el empleador y el trabajador. Ambos se obligan recíprocamente, o sea, uno se obliga, ¿cierto?, a prestar servicios bajo dependencia y subordinación, y el otro a pagar una remuneración, ¿cierto?, por este servicio, por esta prestación de servicio, ¿ya? Eso ya lo deben tener claro. Después dice, según el artículo 9 del Código del Trabajo, cuál es la característica principal del contrato de trabajo. Decíamos que el contrato de trabajo es consensual, esa es su característica principal, ¿cierto? El consentimiento por ambas partes para poder celebrar este contrato de trabajo, ¿ya? Dice, si el contrato es consensual, ¿qué hace presumir la existencia de él? De acuerdo al artículo 8 del Código del Trabajo, ¿ya? Supuestamente acá tiene que ver con la dependencia y la subordinación del trabajador, o sea, el trabajador trabaja siempre bajo un jefe, bajo una orden, ¿cierto? O sea, depende de alguien, ¿ya? Y subordinación, ¿cierto? Quiere decir que está abajo, ¿cierto? La escala, ¿cierto? Administrativa de la empresa, ¿ya? Por lo tanto, eso hace presumir, ¿cierto?, la existencia del contrato de trabajo. Es la forma de comprobar que yo estoy trabajando en esa empresa o que existe una relación laboral, ¿ya? No necesariamente tiene que estar escrito el contrato de trabajo para poder demostrar que existe ese contrato de trabajo, ¿ya? Dice cuáles son los plazos para que el contrato de trabajo conste por escrito. Bueno, teníamos dos plazos. En el caso de los contratos, 6 días, ¿sí?
Después dice, ¿qué debe contener un contrato de trabajo? Bueno, esta es la parte más extensa de esta pregunta y tiene que ver con la confección, ¿cierto? Con la redacción del contrato propiamente tal. Y dice así, primero, lugar y fecha del contrato de trabajo, ¿cierto? Es importante saber la fecha cuando el contrato es hecho, es redactado, no necesariamente la fecha que ingresó el trabajador a la empresa. El lugar donde fue, ¿cierto? Es importante mencionar, al efecto de determinar a futuro si es necesario, ya que tiene que ver con los datos personales de cada parte del contrato de trabajo, tanto del trabajador como del empleador. En algunos contratos, algunos formatos que hay por ahí, aparecen primero los datos del empleador, en otros casos aparecen primero los datos del trabajador. Eso es relativo. Número 3, determinación de la naturaleza, o sea, qué función va a cumplir este trabajador, ¿cierto? En la empresa. Monto y forma de pago. ¿Cuánto le voy a pagar? ¿Qué le voy a pagar? ¿Ya? ¿De qué forma voy a pagar? Recuerden que el pago puede ser en dinero, según el concepto de remuneraciones del artículo 41 dice que las remuneraciones son las contraprestaciones en dinero y las adicionales avaluables en dinero. O sea, yo puedo pagar también, aparte del sueldo, ya puedo dar algunos beneficios. Duración e institución de la jornada de trabajo, importante. ¿Qué día se va a trabajar? ¿En qué horario? ¿Ya? El plazo del contrato de trabajo es un contrato a plazo fijo, es un contrato indefinido, ¿cierto? Y demás pactos que acuerden el empleador con el trabajador. O sea, cualquier otro acuerdo que yo determine, ¿cierto?, con el trabajador, ya tengo que estipularlo en el contrato de trabajo. ¿Ya? Bien, este fue el inicio de la clase número 5. Vamos a ver el inicio de la clase 6 para que recordemos ahí. Se integró Yumbato a la clase. Belén Álvarez. Eso parece nada más. Ya, entonces. Ya, vamos a compartir entonces ahora la clase número. Ya, vemos la clase número 6, ¿verdad? ¿Sí? ¡Mami! Belén, el micrófono. ¿Va a ir ¿Va a ir al banco después? Sí. Trate de hacer las cosas temprano. Estoy en clase. Ya, chao. Chao. Ya, después de este entre paréntesis, vamos a continuar. Ya, entonces, decíamos que la clase número 6, recordamos, ¿cierto? No se ve bien acá. Los contratos que se estaban solicitando, ¿cierto? Que era un product manager, un vendedor, un administrativo de importaciones, un bodeguero, un tornero mecánico y un chofer. Estos 6 contratos deberían estarlos mandando durante el día, ¿cierto? Que era el plazo para entregarlo. ¿Qué tipo de contratos eran? Bueno, dijimos que habían contratos indefinidos y otros a plazo fijo. En este caso no habían contratos por obra. ¿Cuál es la relación en relación a la jornada laboral? ¿Cuánto Profe. tiempo es el máximo legal? Bueno, dígame. ¿Cómo, cuando yo haga el contrato de trabajo, bueno, ya lo hice,
pero no sé cómo hacerlo así que sea indefinido o a plazo fijo. Donde se determina el tiempo de la duración del contrato de trabajo, ahí dice, este contrato tendrá una duración de, ahí usted le pone indefinido o durará un plazo de 3 meses, un mes, qué sé yo, ¿ya? Aparece como tal. Después vamos a compartir un contrato de trabajo cuando hagamos el primero y ahí nos vamos a dar cuenta cómo funciona esto, ¿ya? Ya, decíamos que la jornada máxima legal es 45 horas y tenemos contratos de trabajo, ¿cierto? En este estudio de casos, ¿cierto? De 45 horas y también hay jornadas que son un poco más bajas, ¿ya? Recuerden que el tiempo de colación no es imputable a la jornada de trabajo, eh, por lo tanto, siempre tienen que considerarla como aparte de la jornada de trabajo, ¿ya? Después dice, llegando al fin de mes, ¿cuál sería el procedimiento que se debe seguir para finalmente realizar el pago de las remuneraciones? Bueno, revisar el libro de asistencia, recopilar información, realizar el cierre del mes, el libro de remuneración, las liquidaciones de sueldo y solicitar autorización del pago de las remuneraciones, ¿ya? Eso sería el inicio de las clases quinta y sexta, que es el recordatorio, ¿cierto?, de la semana pasada. Ahora vamos a compartir un modelo de contrato de trabajo. Ya, no sé si vamos a compartir una página que yo se las mencioné, que era de la Dirección del Trabajo, que no sé si se puede compartir. Me van a decir si se ve o no, si no, bueno, vamos a tener que trabajar con el contrato directamente. No, parece que no se puede compartir. No ven una pantalla de internet, ¿verdad? No, profe. Ya, No. no se puede compartir. Ya, entonces vamos a tener que trabajar solamente con el contrato que les mencioné. Ya, entonces, vaya dales, ingreso. Ya, vamos a compartir entonces el tema del contrato de trabajo. Yo les decía que en esta página de la Dirección del Trabajo aparecen distintos modelos que yo quería compartirlos con ustedes, pero no se puede. Pero sí tengo un modelo, acá, un modelo tipo, ¿ya? Que les dije que ojalá ocuparan este modelo y lo fueran pegando en el Excel, ¿ya? Entonces, acá aparece, ¿cierto? Como formato, contrato de trabajo, dice, el lugar, la fecha, ¿ya? Individualización de las partes, ¿cierto? Ya, la naturaleza de los servicios, el trabajador se compromete y obliga a prestar servicios como administrativo, contador, vendedor, product manager, ¿cierto? Aparece la jornada de trabajo, ya 45 horas, por ejemplo, acá, de acuerdo a la siguiente instrucción diaria, de lunes a viernes, de lunes a sábado, ya. Acá dice de 45 horas y después tienen que distribuir el horario, por ejemplo, de las 9 hasta las 19 horas, etc. Acá aparece el monto y forma de pago de las remuneraciones. Ya, después dice, la empresa obliga a pagar al empleador una gratificación ya del 25%, ¿cierto?, sobre el total de remuneración disponible y dice percibido en el año con tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales. ¿Esto qué quiere decir? Que está con el tope, ¿cierto?, con el tope legal, ¿cierto? Después la gratificación se combina ya no. Donde aparece, el empleador se compromete a otorgar además los siguientes, suministrar al trabajador los siguientes beneficios. Allá aquí puede ser la locomoción, la colación, ¿cierto? Los otros adicionales que pueda el empleador pagar al trabajador. Ya. De acuerdo en un acto del caso, cuidado ya. Aquí dice, no, bueno, el presente contrato regirá, ya, aquí tiene que, lo que preguntaba, creo que era la Valentina,
el tiempo que el contrato dura, ¿ya? Por ejemplo, el presente contrato, aquí, en vez de ponerle registrado, porque a lo mejor esa palabra les complica a ustedes, pueden poner ahí, tendrá una duración, de, con mayúscula, 3 meses, ¿ya? ¿Ya? O indefinido según sea el caso, ¿ya? Dice, pero cualquiera de las partes o ambas, según el caso, podrá ponerle término en cualquier momento con arreglo a la ley, o sea, de acuerdo al artículo 159, 160 y 161 del Código del Trabajo, ¿ya? En este caso, como el contrato fue firmado en Santiago, ¿cierto? Dice, ambas partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago. Si se deja constancia que el empleador ingresó al servicio de la empresa con fecha, aquí es importante registrar la fecha de ingreso, no la fecha del contrato, porque la fecha del contrato, recuerden que puede ser distinta a la fecha de ingreso. Recuerden que la persona, si tiene un contrato a plazo fijo, si ingresó a trabajar el día 2 de marzo, yo fácilmente le puedo hacer el contrato el día 4. Ya, por lo tanto, el contrato arriba donde dice en Santiago a 4 de marzo, esa es la fecha de cuando se escrituró el contrato, pero la persona ingresó el 2 de marzo, por lo tanto hay que especificar acá en el contrato cuándo ingresó. Ya, después dice que este contrato se firma en 2 ejemplares, ese es como el mínimo, quedando este mismo acto uno en poder de cada contratante. Ya, que en este caso es el empleador y el trabajador. ¿Ya? Eso es respecto al contrato de trabajo, espero que no hayan dudas, o si la hay, por favor, díganla ahora, ¿ya? Porque recuerden que ya esta sería la clase de aclaración de la consigna de aprendizaje. Ya recuerden que la otra clase que tenemos de reforzamiento después de esta sería para el Excel, y la otra clase también sería para el Excel, que es la del día viernes. Profe, yo ¿Ya? tengo una pregunta. Dígame. Es que estoy viendo la consigna, estoy en la parte de los datos del contrato. Solo hay que ¿Ya? hacer 2 contratos de trabajo, ¿cierto? Sí, sí, porque ya tiene, en Ah, la ya. empresa ya tiene otros trabajadores que están en el cierre del mes anotado, yo no me había fijado ese detalle. Que como son Sí, tantas porque clases que estoy en el informe de jefatura y son 7 trabajadores. en total, claro, y por lo mismo es exigente llevar el libro de remuneraciones. Por eso lo hice así, ya, pero el contrato, y además que ustedes como tarea tienen que hacer 6 contratos de trabajo que es antes, ¿cierto? Que es de la clase número 5, tienen que enviarlo hoy día. Por lo tanto, con esa clase reforzamos lo que es contrato de trabajo, y ya solamente en la consigna me interesa que escrituren dos contratos de trabajo, pero le vamos a dar fuerte al tema de las remuneraciones en el libro y en las liquidaciones de sueldo. Bien, no sé si hay otra duda. ¿No? ¿No más dudas? Ya, entonces nos vamos a lo que es a revisar la consigna propiamente tal. Ya ahora en la clase anterior, cuando liberamos la consigna, ¿cierto? Yo la revisamos, digamos, más que nada, más que el contenido, revisamos la forma. Ya en esta última clase, prácticamente, de consigna, ¿cierto? Aprendizaje, vamos a darle un poco más de énfasis al tema del contenido de la consigna, ¿ya? Vamos a compartir la consigna entonces. Ya, recuerden que en la consigna de trabajo hay tres pilares, lo que pasa es que el 3 se subdivide en 2, ya, que tiene que ver con el libro y las liquidaciones, ya, pero son 3 pilares fundamentales. Primero, contratos de trabajo, y ya revisamos, ¿cierto? Son dos contratos nomás. El cierre del mes, que incluye los demás trabajadores que vienen desde antes, ¿cierto? En la empresa,
ya el libro de remuneraciones y las liquidaciones de sueldo. Ahí tenemos los tres pilares. El pilar 3, recordemos que son dos fases, que es el libro de remuneraciones y las liquidaciones de sueldo. ¿Ya? Y efectivamente, como decía Valentina, si no me equivoco, decía que, claro, acá están los datos de la empresa, que es jamás limitada, y de trabajo solamente, que es un vendedor, ¿cierto? Don Hugo Alfredo Espinosa Sánchez, y un bodeguero, don Francisco Alberto López Pérez. ¿Ya? Estos dos contratos tienen que hacerlo, y ojalá que lo hagan en base al contrato que yo le mostré en el Word, ¿ya? Entonces, esperen un poquito que estoy acá, ya. Después dice nuevo contrato de trabajo, ya. Este formato, ojalá que no lo ocupen, porque una que es bastante complejo, ya, una que es bastante complejo, y otra que es más sencillo el otro, mucho más sencillo el otro, y hemos trabajado más con ese tipo de formato, ya, por lo tanto yo prefiero que trabajen con el otro formato. Ya, la única cosa es que tienen que hacer el contrato de trabajo y pegarlo acá donde dice nuevo contrato de trabajo. Por lo tanto, en teoría, ¿cómo deberían hacerlo? Esto que está aquí, ¿ya? Esto que está aquí lo pueden borrar completamente, ¿ya? Lo pueden borrar, ¿cierto? Ya, ahí quedó totalmente borrado, ¿cierto? ¿Ya? Y el contrato de trabajo que yo tengo, vamos a hacer todo el proceso. El contrato que yo tengo acá, que es de Word, ¿cierto? Suponiendo que ya lo tengo listo, ¿ya? Este contrato, yo puedo selecciono, ¿cierto? Todo lo del contrato. Bueno, no me va a alcanzar todo, así que yo ahí lo dividiría en dos partes. Por ejemplo, hasta el número 6, ¿cierto? Hasta ahí. Número 6. Pongo clic con el botón derecho, copiar, ya, copiar. Y esto lo debo pegar en la consigna, ¿cierto?, de aprendizaje, donde están los contratos de trabajo, me posesiono en una parte, en una celda, ¿cierto?, y pongo pegar. ¿Ya? Entonces el contrato aquí se va a pegar, yo lo puedo ordenar, ¿ya?, de acuerdo a lo que me informa ahí el contrato. ¿Ya? Es una forma. O bien, también lo puedo... A ver, no, ahí no me lo pego como texto. ¿Ya? Si yo voy acá, donde dice pegado especial, yo tengo aquí distintas formas de que lo pegue. Y una de las formas, ¿cierto?, es que lo pegue como imagen. Entonces yo presiono imagen, pongo aceptar, ya el contrato me queda como una imagen. Entonces yo esta imagen la puedo correr, igual que una imagen, ¿cierto?, que saco de cualquier otra parte. ¿Ya? Y como aquí decía solamente hasta el sexto, después tengo que ir y copiar abajo el número del séptimo hasta el final del contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque lamentablemente no me da la opción de copiarlo completo, por un tema digamos, de forma del Excel, pegar una imagen no me permite pegarla de otra forma, ¿ya? Entonces aquí les quedaría listo el contrato de trabajo, entonces yo fácilmente aquí, ¿cierto?, reviso los datos y reviso lo que usted escrituró en este contrato de trabajo, ¿ya? Luego, como decía Valentina, el informe de jefatura, acá aparecen todos los contratos de trabajo, ¿ya? Aquí aparecen todos los contratos de trabajo y estamos contratando acá un bodeguero y un vendedor, ¿cierto? Ya. Y en el informe de jefatura, bodeguero, vendedor, ya, no sé si son los mismos, no son los mismos. Ya tienes que agregar estos trabajadores, ¿cierto?, que hicieron los nuevos trabajos, ¿cierto? Acá está lo que ya está trabajando aquí, y luego en el cierre del mes, ya,
aquí yo creo que hay una estudiante que preguntó, pues, aquí a lo mejor no hay todos los espacios necesarios, va a depender de cómo ustedes quieran distribuir esta información. Creo que lo dije el otro día, por ejemplo, días trabajados, no sé, estoy tirando ejemplos solamente. 45, perdón, 45, no quiero. Días trabajados, 30 días, ¿cierto? Ya, jornada, tipo de contrato, ya, indefinido. Jornada laboral, 45 horas, sueldo base, 700.000. Ya, comisión, ya, por ejemplo, aquí dice comisión, pero aquí no estamos hablando del porcentaje ni de cuánto es la comisión. Entonces, claro, efectivamente, aquí dice comisión nomás. Lo que yo puedo hacer para facilitarme el trabajo, porque después son ustedes los que van a hacer el libro de remuneraciones, yo necesito que ustedes hagan, se les facilite el trabajo. Lo que pueden hacer, voy a darle formato primero a esto ya. Lo que pueden hacer aquí es insertar una fila. Poner aquí, insertar toda una fila, ¿ya? Y aquí donde dice, en la primera pueden poner porcentaje de comisión, ¿ya? Porcentaje de comisión, y acá la comisión en sí, la voy a poner con mayúscula para que se note. Entonces, efectivamente, este trabajador, a lo mejor, del total de las ventas, se le paga un 1,5% de comisión. Ahí le pongo 1,5, ¿cierto? ¿Ya? Ya, 1,5, ya, pero la comisión, el valor de la comisión, ¿cuánto es? Va a depender de las ventas, ¿cierto? Entonces, a lo mejor las ventas pueden estar dadas en otro lado, suponiendo que las ventas son 10 millones. Entonces, yo aquí tendría que colocar el signo igual, ¿cierto? Para comenzar una fórmula, colocar los 10 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por la celda que está arriba, que sería el 1,5%. ¿Ya? Y ahí presiono Enter y ahí me aparece la comisión que yo debería pagarle a este trabajador. ¿Ya? La gratificación. Entonces aquí yo tendría que sumar el sueldo base más la comisión, que serían 850, calcular el 25%, y si ese 25% es mayor que el tope, se coloca el tope, si no, coloco el 25%. Las horas de atraso, creo que no hay atraso, ¿ya? Entonces esos datos eliminen nomás. La colación, la locomoción, ¿ya? El nombre de la FP, si está en Profe, FONASA, dígame. si tiene atraso, ahí hay que descontarle la hora o qué Sí, pasa pero ahí. creo que no hay atraso. Veamos, No, revisemos. pero es una pregunta. Ah, ya, sí. Por ejemplo, igual es bueno que lo diga. Lo voy a hacer acá en una calculadora, lo voy a explicar. Ya, por ejemplo, si el trabajador, ya, cuando calculamos, primero es importante recordar que cuando calculamos los días trabajados, ¿cierto? Ya nosotros dividíamos el sueldo base, en este caso son 700.000, ¿cierto? 700.000 dividido por 30, ¿cierto? Para que me dé el valor de un día, ¿sí? ¿Cierto? Ahí me da el valor de un día. Luego yo tengo que dividirlo, ¿ya? Por la jornada laboral para que me dé el valor de una hora, una hora a la semana, y después por el día. Entonces, si por ejemplo calculo el valor de una hora, y si el trabajador faltó una hora, le descuento ese valor. Pues si faltó 2 horas, o sea, se atrasó 2 horas, perdón, le descuento 2 horas. En el fondo lo que tengo que hacer, al igual que cuando calculamos el día, es llevar el valor de una hora, y si es necesario calcular también el valor de un minuto. Ya, porque a lo mejor hay gente que, no sé, pues llegó atrasada un minuto, o sea, 1 hora 45 minutos. ¿Ya? Entonces, luego lo vamos a practicar seguramente en otra fase o en un trabajo final que a lo mejor se va a hacer, ¿ya? Pero en este caso no hay atraso, pero se calcula de esa forma, al igual que los días trabajados, ¿ya?
Ya, colocar importante FONASA o ISAPRE. Ya, esos datos siempre van a estar en el informe de jefatura y en el cierre del mes. Ya, aquí tienen que colocar ustedes FONASA o ISAPRE, ¿cierto? Si está en FONASA, colocan que FONASA y ya sabemos, asumimos, ¿cierto? Que es el 10%, perdón, el 7%, y si hay ISAPRE, ese valor va a estar dado en valor UF, por lo tanto, importante considerar, ¿cierto? Los indicadores previsionales que están acá, a cuánto está el valor de la UF, ¿cierto? La asignación familiar y todo eso, los porcentajes de AFP, ¿ya? Ahí están los topes también imponibles, o sea, los topes de gratificación, está todo. Y abajo está el monto para el cálculo del impuesto de segunda categoría de los trabajadores. ¿Ya? Entonces, lo muy importante acá es realizar el libro de remuneraciones, revisar las liquidaciones de sueldos, ¿ya? Recuerden que el libro de remuneraciones pasa directamente al libro, a las liquidaciones de sueldo, ¿ya? Si la empresa se llama Jama, yo acá tengo que colocar aquí Jama, y acá debería después aparecer solo Jama, solito, sin que yo lo escriba aquí en la liquidación de sueldos, debería aparecer, ¿ya? Eso sería, chiquillo, no sé si hay consultas. ¿Consultas? ¿No hay consultas? No hay consultas. Ya, voy a anotar a los que ingresaron tarde, o no sé si, espérate, la Eileen ingresó, la Eileen, quiero saber si pasó la lista porque yo la pasé, pero me faltan algunos que ingresaron después. Ángel Muñoz, Ibarra, Ventanillas, a ver en el chat. Vamos a revisar esta. Ah, ya. Ya, chicos, las guías que yo he mandado, que están preguntando por el chat, son varias, pero después anoche saqué conclusiones y quedamos que las 6 no se hacía. Ahora, si alguien la hizo y la quiere mandar para una bonificación extra, lo voy a hacer, ¿ya? Pero la guía la importante era la número 5, donde estaban los contratos de trabajo, como dije anteriormente, ¿ya? Así que eso, porque en el fuerte, digamos, de la consigna está dada no por contrato, sino que hay 2 contratos más el libro de remuneraciones, que me interesa mucho, y las liquidaciones de sueldo. Ya en la clase anterior, que va a ser ¿a qué hora es la clase siguiente? A las 10:30. Entonces tenemos media hora para descansar. Ya terminamos un poquito antes, como les decía, porque estoy más que nada para aclarar dudas. Ahí vamos a tratar. ¿Ah? Perdón, a las 11:30. Es que estoy atrasado con el computador la hora y estaba viendo acá. Todavía no lo he actualizado. A las 11:30. Ya son las 11 en realidad, no son las 10. Ya, a las 11:30, por lo tanto tenemos media hora. Le hicimos un poquito más corta esta porque como es de aclaración, pero en la clase siguiente de reforzamiento, ahí vamos a tratar netamente, vamos a trabajar el Excel. Vamos a partir con cosas básicas, ocupando la barra de herramientas, ¿cierto? ¿Qué es lo que me indica cada barra, ¿cierto? Cada comando que hay ahí, cada icono, ¿cierto? Cada menú. Y luego nos vamos a ir a completar en el libro de remuneraciones, cómo traspasar los datos para que le quede claro. Y luego en la clase siguiente, ahí podemos finalizar nuestro registro de libro de remuneraciones, cosa que ustedes después solitos hagan las liquidaciones y me entregan el trabajo de consigna final a fines a fines. Cuando corresponde, creo que el 17, antes del 17 de septiembre, ¿no? Sí, porque el 18 ya es feriado, el 17 también, parece que es feriado. Ya, pero está estipulado esa fecha. ¿Ya? Eso, nos vemos a las 11:30. Ya vayan a tomarse un cafecito, un tecito, no sé,
para que lleguen con energía a la próxima clase. ¿Ya? Nos vemos a las 11:30. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Listo.